aquel compañero que estaba a su lado, ¿usted está viendo? Y Monseñor Juan, ¿está viendo qué? Que la imagen está respirando. María Reina, el podcast de los consagrados. Queridos seguidores del podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen y también el podcast María Reina de los Heraldos del Evangelio, soy el diácono Augusto Pantojo. Estamos aquí para conversar sobre un tema muy, muy especial para nosotros, que es Nuestra Señora del Buen Consejo. Y no tenemos mejor persona para nos acompañar sino el especialista en este tema, que es el Padre Felipe. Salve María, Padre Felipe, ¿cómo está? Salve María, diácono Augusto, muy, muy bien. Y espero que todos los que nos acompañan también en este podcast estén también bien, porque hoy vamos a no simplemente contar, narrar las maravillas de Nuestra Señora del Buen Consejo, sino también rezar, aprender el amor que debemos tener para con ella, ¿no? Y para mí es una alegría muy grande, gracias por la invitación, porque realmente el tema es apasionante, ¿no? Sí, Padre, incluso pues decía que el Padre es especialista primero por la devoción que todos nosotros vemos que usted tiene y por haber estado allá también. Y de manera especial porque el propio Monseñor Juan, si usted me permite, sí, Padre. Claro, por favor. Este libro, Nuestra Señora del Buen Consejo, fue escrito por Monseñor, pero el Padre Felipe fue designado por él directamente para una reedición del libro. Sí, ¿Cierto, Padre? Sí, exacto. Por eso mismo usted estuvo allá nuevamente, ya estuvo como unas 3 veces, me imagino, que es un lugar así especial. Y pues, sobre este tema teníamos mucha cosa que contar, Padre. Uy. Y ¿qué tal si... Primera pregunta que quería hacer a usted, Padre. Sí. Pues Nuestra Señora tiene muchas advocaciones, pero entonces, ¿por qué Nuestra Señora del Buen Consejo? ¿Por qué el consejo en esta advocación? Exactamente. Nosotros vemos, diácono, que todos los seres humanos necesitan en algún momento de la vida, y yo diría no solamente en algún momento de la vida, pero a lo largo de toda su vida, un consejero. Sí. Sí. Los reyes tuvieron consejeros. Hoy día existe en los sistemas de gobierno siempre como que el personal de consejo. Sí. Es porque el ser humano es limitado, el ser humano necesita de alguien que incluso muchas veces sea inferior a él, pero con una cierta sabiduría para aconsejar qué hacer, ¿no? Claro. Y el don de consejo es un don del Espíritu Santo, ¿no? Y es un don que, a ver, la definición es que es un esclarecimiento de la inteligencia, ¿no? En un momento, una circunstancia específica, en orden a la acción. Porque muchas veces no sabemos cómo actuar, cómo, en fin, qué hacer. Entonces necesitamos de que alguien nos dé un consejo para esclarecer, para, aclarar la conciencia, la inteligencia, cómo actuar, ¿no? Claro, y quién mejor que la mamá. O sea, por eso no hay mejor persona para aconsejar sino la mamá. Exactamente. Y bueno, es una advocación que San Agustín ya tenía mucha... San Agustín la llamaba conciliatrix admirabilis. O sea, Nuestra Señora es una consejera admirable. Qué bonito. Porque ella tenía el Espíritu Santo en su alma de una manera... bueno, después de Nuestro Señor Jesucristo, nadie más, ¿no? Pentecostés, o sea. Imagínate. Ella es el receptáculo del Espíritu Santo. Sale para todos. Exactamente. Entonces, por eso que ella es llamada Nuestra Señora del Buen Consejo. Pero claro, como ella recibió este título, ahí es la historia que vamos interesante, por eso, Padre. Sí. Y pues sería interesante conocer un poco el origen. Sí. Si usted sabe un poco, podríamos explicar de dónde viene, quién la pintó, se sabe o si son hipótesis, pues sería interesante. Todos están bien aquí. El fresco es un fresco. Siempre Nuestra Señora del Buen Consejo. Este es el fresco más conocido de ella, ¿no? Uh-huh. Pero el origen es un origen desconocido. Hay hipótesis, hay un misterio por detrás, ¿no? Se la llamaba del paraíso, ¿cierto? Nuestra Señora del Paraíso, antes en Albania. ¿Pero por qué? Bueno, la historia es muy compleja porque actualmente está en una ciudad cerca a Roma, Genazzano, pero antes de llegar a Roma estaba en Albania.
¿Y Albania se en queda en dónde, Scutari. padre? Y ante Albania, bueno, es del otro lado del mar Adriático. ¿No? Sí. O del otro lado de la bota, ¿no? De Italia. Pero antes de estar en Scutari, en Albania, se sabía que este fresco estaba en otro lugar. Quizás el Oriente o quizás en Grecia, no se sabe exactamente. Pero Padre, ¿qué es un fresco? ¿Es una fresco pintura? es una pintura no es sobre madera, no. Tampoco en tela. Tampoco No es tela. en tela. No, el fresco en general es sobre como que un cemento, no una materia así que está en general anexa a una pared, a un mural, a un muro. Sí, claro. Es por eso que se llama un fresco, ¿no? Interesante. Pero hay algunas hipótesis de que haya sido también San Lucas, El propio. el propio San Lucas, el evangelista, quien la pintó. Porque en Roma, en la Basílica de Santa María Maggiore, Santa María la Mayor, hay otro fresco, Salus Populi Romani, Sí. que es la salud del pueblo de Roma. Y ahí sí se consigue, la tradición es mucho más fuerte, se consigue pruebas de que fue justamente el evangelista San Lucas quien pintó, O sea, una persona que estuvo que estuvo con Nuestra ella. Señora. seguro. Y nuestro fundador, él es de esta hipótesis también, ¿no? O fue San Lucas o alguien que tuvo contacto, un relacionamiento, que conoció físicamente a Nuestra Señora. Que quiso pasar para la posteridad Sí, los rasgos de Nuestra Señora. Porque de hecho, Exactamente. uno se la imagina así. sí, O sea, el color de los cabellos, los ojos, la propia postura también entre los dos. Es muy bonito porque el niño Jesús está pegado con Nuestra Señora. está pegado. Los dos rostros Sí, están la juntos. mejilla ahí Sí, está una actitud muy maternal Sí. y muy confiante, ¿no? exacto. El niño Jesús está con mucha confianza. Y entonces nuestro fundador cree, Monsieur, quien escribió este libro, que tuvo acceso a los archivos también, de que fue realmente alguien que tuvo contacto, o San Lucas u otra persona. Interesante, pero entonces se sabe que estaba en otro lugar. En otro lugar que no era antes, Albania, exacto, y se apareció en Albania. en el siglo XIII. Imagínense. El siglo XIII tenemos las primeras informaciones de que había un fresco, que es ¿no? Y vamos a explicar por qué. Pues tenemos la certeza de que era este fresco que estaba en Albania, ¿no? Y que justamente fue el mismo siglo, la misma época en que la Santa Casa de Loreto, que salió también de Nazaret, milagrosamente, y hoy día está en Loreto, en Italia, fue el mismo año también que salió este fresco de este lugar misterioso y se fue a parar en Albania. ¿Por qué? Porque era sobre todo la época en que muchos países de Oriente Medio estaban siendo invadidos Claro. por los islamitas, ¿no? Sí. Los cristianos perseguidos. Entonces la Santa Casa de Loreto salió milagrosamente y este fresco también en Albania. Pero en Albania ella tenía el título de Nuestra Señora del Paraíso. Ahí está. Sí, Qué bonito. en una capilla muy, muy bonita. Hoy día existe la reconstrucción de esta capilla, de este O sea, iglesia. existe. Existe No la existe iglesia. la propia iglesia, sino que una reconstrucción. Que Reconstrucción. está en el mismo lugar. Sí, está. Interesante. Bueno, hoy esta historia daría para que nosotros padre. pasáramos Uy, no. años contando, pero Impresionante. Albania fue una región evangelizada por San Pablo y también por San Andrés. Qué ¿no? interesante. Bueno, y ahí estaba el fresco de Nuestra Señora del Buen Consejo ahí. Y el siglo XV fue un siglo muy difícil porque los otomanos de creencia maometana, los islamitas, invadieron Albania y empezaron a perseguir a los cristianos de una manera impresionante. Hasta tal punto que el hijo de un príncipe, ¿no? Este príncipe se llamaba, el hijo del rey de Albania, cuyo hijo, príncipe, se llamaba Jorge Castriota. Es un personaje bien interesante aquí para... Este personaje, sí. Tiene otro nombre también, ¿cierto? Sí, vamos a decirlo. Exacto. Que guarden. Él fue secuestrado por los islamitas el año O 1423. sea, era una costumbre, ¿no? Sí, Como rey
Sí, ¿cierto? exactamente. Los llevaban y pues... Pero sobre todo con un objetivo. ¿Y cuál era, padre? Es porque ellos sabían, curioso, ¿eh? Ellos sabían que los cristianos tenían más valentía. Qué cosa impresionante. Entonces ellos querían hacer un ejército de genízaros. Genízaros. Genízaros eran cristianos o secuestrados o, en fin, capturados. A veces llevados en una edad muy tierna como él, este príncipe. Era niño. Recibían la instrucción de Mahomet y dejaban la religión católica y O sea, renegaba la religión. renegaban Siendo bautizado. siendo Después bautizados. de bautizado, cristiano, se pasaba para los maometanos. Y ellos hacían, los mahometanos, un ejército específico, genízaros, y los ponían en zonas de la batalla las más peligrosas. Sí, las principales historias de conquistas, por ejemplo, la isla de Malta, por ejemplo, Isla de Malta, se los enviaban así a miles. batallas de Lepanto, Lepanto, también. tenemos genízaros también. Sí, y muchas veces muchos eran europeos, ¿no? Claro. Que se hacían musulmanes. Y que tenían más valor que los Sí, tenía más otros. valentía. Eso es Ellos sabían histórico. jugar con este Sí, aspecto. Entonces, con esto quisieron hacer lo mismo con este Jorge Castriota. Castriota, exactamente. Y fue llevado a Adrianopla, ¿no? Y estuvo en el servicio del sultán ahí por largos años. Pero llegó un determinado momento. Pero él no se pervirtió, ¿cierto? No, él no abandonó, él no renegó, pero no tenía cómo ir. Exacto. Él seguía las costumbres de una manera exterior, pero por dentro él estaba esperando el momento específico para revertir la situación, para cambiar. Si no me equivoco, mataron a su papá delante de él. Mataron ¿No a es su esto, papá, padre? sí. Y él se quedó como así. Guardó aquello, o sea, una brutalidad. Esto no se hace, ¿sí? Y no quiso renegar la fe cristiana y esperó. Espero. Entonces él Recibió toda la formación. aprendió el idioma, la formación cultural de todos ellos y estaba esperando. Y tenía tanta valentía que él fue uno de los principales generales del ejército del sultán musulmán. Y en una batalla, que ahora el nombre se me huye, ¿no? En una batalla, él tenía un papel primordial en una batalla contra los cristianos. O sea, él sabía. Él Eran tenía sus que... hermanos. Sus hermanos. Y eran justamente sus hermanos de sangre también, porque eran contra los albaneses católicos. Imagínense. O sea, Entonces póngase dijo, cada uno que está escuchando esto, tener que luchar contra sus hermanos. sus de hermanos de sangre y de fe. De fe, sobre Entonces todo. él, por medio de cartas, y él hacía apostolado con los, en fin, con los genízaros también, que mantenían la misma fe, y los combinaron. En la mitad de la batalla, en el comienzo de la batalla, este ejército genízaro saldría de las filas de los musulmanes y cambiarían de lado. Qué interesante. Y fue lo que él hizo. Empezando la batalla, los musulmanes no entendían. Él salió de las filas, el ejército, ¿no? Y ellos giraron las riendas de los caballos y empezaron a batallar contra aquellos que perseguían a sus hermanos, ¿no? Y fue espectacular porque vencieron la batalla y, bueno, es la historia muy larga. Larguísima, ¿no? Porque fueron años de reconquista. Reconquista. Y él, por derecho suyo. Por derecho. Él era el rey de Albania. Sí. Príncipe, heredero. Y él reconquistó. Y bueno, en Albania ya con su reino, ya en su castillo, él tenía muchísima devoción a Nuestra Señora del Paraíso. Que era justamente la imagen. Es justamente esta imagen. Pero era una iglesita pequeña, ¿no? Mientras él vivía, y ahí que ellos pusieron el nombre, ¿no? De Skanderbeg, Jorge Castriota, ¿no? Cambiaron Skanderbeg. ¿Y qué pasó? ¿Usted se recuerda de qué significa Skanderbeg, padre? Ahorita no, pero voy a buscar después del intervalo. Y Sí. sería interesante también poner una foto de él. Que hay una imagen que se la hicieron, que él está a caballo, en la propia ciudad de Albania. Sí podemos poner la fotografía. Podemos encajar aquí los técnicos, la fotografía en el podcast, ¿sí? Sí. Si no, mostramos ahora, ¿no? La fotografía aquí. Fue en la batalla de Niza, ¿no? Que ellos
volvieron las riendas, ¿no? Aquí está. Aquí está un montón de batallas. Esta. Pero en fin, aquí está. ¿En qué cámara podemos mostrar? Esta, vamos a mostrar aquí. Es una imagen de él. Espada y escudo de la cristiandad. Exactamente. Era llamada. Así lo llamaba el Papa de la época, ¿cierto? El Papa de la época. Sí. Espada y escudo de la cristiandad. Pero no solamente el Papa. Cuando él falleció, Skanderbeg, el propio sultán dijo: hoy la cristiandad perdió su espada y su escudo. Claro. Que hasta entonces no perdió ninguna batalla. ¿no? Nunca había perdido una batalla. Incluso él estaba en el lecho de muerte y ya agonizando cuando dijeron: Skanderbeg, los musulmanes están en las puertas de la ciudad para hacer una batalla y reconquistarla. Y él se levantó del lecho de muerte, se vistió con su armadura, venció la batalla y después volvió para morir. Mientras él vivía, ¿no? La cristiandad, Albania conseguía mantenerse católica. Después que él falleció, no. El ejército se dispersó, los musulmanes entraron y ahí fue que empieza la epopeya, la aventura de este fresco sagrado, ¿no? Porque como también el fervor de ellos esvaneció, el fervor de ellos disminuyó, ellos perdieron este fervor, muchos dejaban de batallar y la capilla de Nuestra Señora del Buen Consejo fue destruida por los enemigos. Pero el fresco se mantenía ahí, ¿no? Hasta que dos soldados que habían conocido a Skanderbeg físicamente, particularmente, que era de Orgis y de Sclavis, ¿no? Ellos estaban una noche rezando delante del fresco, muy preocupados, diciendo: oh Señora del Paraíso, por favor, arréglenos esta situación, ¿no? Estamos desesperados, no tenemos más jefe, nuestra fe está debilitada. Y fue el momento milagro de los milagros en que el fresco se despegó, se desprendió de la pared de la capilla y milagrosamente empezó a ser llevado en el aire. Y ellos, también llevados por una gracia, empezaron a seguir, ¿no? hasta la playa, ¿no? del mar Adriático. Y el mar Adriático, cruzando son 300 kilómetros ahí. Cruzando ya está la costa de Italia, ¿no? Y el fresco seguía como que andando, ¿no? en el aire misteriosamente, y ellos, llevados por una gracia mística, pusieron los pies sobre las aguas, las olas, y milagro de los milagros, empezaron a caminar sobre las aguas. Como San Pedro. Como San Pedro. Literalmente. Qué bonito. Pasaron la noche caminando, ¿no? sobre las aguas. Y bueno, al día siguiente, no, fue el día siguiente o 2 días después, llegaron en la costa de Italia. Y cuando ellos pusieron, los 2 soldados, los pies sobre tierra firme, sobre la arena, el fresco desapareció. Como los 3 Reyes Magos. Sí. El estilo mismo. Sí, desapareció. Qué interesante. Y ahí ellos se quedaron muy perplejos y desesperados, no sabían el idioma, y empezaron a caminar, viajar, hasta que llegaron en Roma. Porque en Roma ya había una comunidad de albaneses huidos, ¿no? de la persecución. Y ellos consiguieron comunicarse mejor. Y en Roma ellos escucharon de que un cuadro milagroso de la Virgen había aparecido en una ciudad cercana, ¿no? a Roma, que es la ciudad de Genazzano. Pero en esta ciudad me parece que hay un personaje interesante para considerar, ¿no, padre? Sí. Porque todo es providencial. O sea, Nuestra Señora eligió el lugar, pero también eligió un alma que preparase el camino, ¿no? No sé si usted podría comentar un poco de esta persona. Claro que sí. En la época que Nuestra Señora llegó en Italia, ya era una señora anciana con sus 80 años, pero se llamaba, hoy día es beata, la beata Petruccia, ¿no? Ella
se quedó viuda muy joven, ¿no? No tenía hijos y tenía su esposo, su marido, tenía muchas posesiones. Y ella, ahí en esta ciudad de Genazzano, ¿no? Bueno, antes de hablar sobre ella, la ciudad de Genazzano está a 47 kilómetros de Roma, ¿no? Sería bueno poner unas fotos también. Sí. Excelente. Vamos, aquí en este momento aquí. Los técnicos van a encajar ahí después. Sí. Es una ciudad muy encantadora, totalmente medieval. Era una ciudad que ya en la época, en el comienzo de la historia de Roma, ya se tenía un cierto conocimiento, ¿no? De esta ciudad que también está en el Lacio, la región de Lazio, ¿no? Y el Papa, un Papa, si no me equivoco, un Papa San Marcos, alguna cosa así, creo que sí. Él mandó construir una iglesia dedicada a Nuestra Señora del Buen Consejo, ¿no? Fue un Papa, la iglesia estaba ahí. ¿En Genazzano mismo? En Genazzano. El nombre de Genazzano viene de Gymnasianum, porque era un pueblo cerca de Roma donde la gente aprovechaba para hacer gimnasia, juegos y muchas veces, desafortunadamente, juegos inmorales. ¿No? Era una ciudad muy pervertida. Hay otras sugerencias del origen del nombre también, pero parece que este es el más conocido. Pero pasa el tiempo, ¿no? La iglesia se levanta, pero el templo se deterioró porque la gente ya no lo frecuentaba más. No tenía devoción. Cuidado. Y esta beata Petruccia, ella, después del fallecimiento de su esposo, en sueños, la Virgen se le aparece y le dice: Petruccia, reforma mi iglesia. Reforma mi iglesia. Como San Francisco. Como así, San Francisco. Parecido, ¿no? Exactamente. Y la señora, ¿qué iglesia? Reforma la iglesia del Buen Consejo. Qué interesante. No sé si era preparando ya el camino. Sí. Y estaba en ruinas, ¿no? Y la beata Petruccia fue obediente y empezó a gastar sus bienes, sus posesiones, venderlas, conseguir dinero para levantar el templo otra vez. Pero claro, una sola persona no tenía condiciones, ¿no? Era rica para el pueblo, pero no. Ya era terciaria agustina, porque los agustinos ahí se fijaron en esta ciudad desde hace, desde esta época ya. Siglo XII ya estaba, desde siglo XII ya estaban ahí. La beata Petruccia es del siglo XV, ¿no? 1440 más o menos. Y la gente se burlaba, se acabaron sus bienes, sus dineros, y aplicaban de manera burlesca una frase de la Escritura, ¿no? Empezó a construir y ahora no puede terminar, ¿no? Qué la gente riéndose y ella fiel. No, Nuestra Señora prometió. Porque Nuestra Señora le dijo: Petruccia, reforma mi templo porque yo voy a habitar en él. Qué impresionante. ¿No? Claro, ella tal vez no tenía sabía. Exacto. Hasta que llegó algo muy especial, pero dejamos ahí para... Sí, padre, porque justo ya está en la hora de hacer nuestro intervalo, que nos están pidiendo. Entonces, ya nos vemos en un rato. Soy el padre Manuel Rodríguez, de los Caballeros de la Virgen Heraldos del Evangelio, y quiero hacerte una invitación muy especial. Vamos a comenzar el nuevo curso de preparación para la consagración a la Santísima Virgen María, conociendo su verdadera devoción. Es un curso online, enteramente gratuito, y en el cual la Santísima Virgen María quiere hacerte un regalo: participar de su propio corazón. No dejes de participar en este curso. Haz clic en el link que está ahí abajo. Y hasta pronto. Continuamos nuestro podcast sobre Nuestra Señora del Buen Consejo, que preside aquí nuestro salón. Y antes de continuar, padre, tengo una pregunta. Sí, señora. Que se quedó de antes. De la primera ¿Qué parte. significa Skanderbeg? Nuestro personaje, sí. Jorge Castriota. Bueno, como nosotros vimos, él estuvo
¿no? En la corte de los turcos, ¿no? Y por lo tanto ellos cambiaron su nombre para Iskander Bey, que significa en turco el príncipe, una vez que él era príncipe, efectivamente, ¿no? Entonces Skanderbeg significa el príncipe. Bueno, ahí ya terminamos. Cerramos este tema y continuando, sí, la historia de la llegada del fresco en Genazzano. Usted nos estaba contando el sueño de la Beata Petruccia. No sé si nos podría continuar la historia, padre. Con mucho gusto. Entonces, Nuestra Señora del Buen Consejo le había dicho a la Beata Petruccia que ella tenía la misión de reformar, levantar el templo, porque ella habitaría ahí, la Virgen habitaría ahí. Y pasáronse años, décadas, y nada ocurría, nada sucedía. La Beata Petruccia ya tenía sus 80 años. Hasta el día glorioso, el 25 de abril de 1467, ¿no? En la fiesta de San Marcos, 25 de abril es la fiesta de San Marcos. La fiesta de los italianos. Ellos saben, la fiesta. Saben festejar como se debe, o sea, con música, con comidas, con todo más. Y el pueblo de Genazzano en fiesta. Y por eso de las 4 de la tarde, cuando algunos ya estaban dirigiéndose, saliendo del pueblo, de la ciudad, para sus respectivas casas y vecinas ahí, un sonido misterioso, todo empezó a ocurrir al mismo tiempo. Las campanas, ¿no?, del futuro santuario de Genazzano, ¿no? Recuérdense, estaba destruida, pero el campanario todavía seguía ahí. Empezaron a tocar las campanas por sí solas. Solitos. Muchas otras campanas de otras iglesias empezaron a tocar solas. Una música misteriosa empezó a ser oída por los habitantes. Ya era la tarde, ¿no? Y el pueblo todo se paró a ver qué estaba sucediendo. Y cuando miran el cielo, ven luces misteriosas, ¿no? Nubes con colores, y dentro de las nubes un fresco de una virgen. Imagínese. Siendo traída, claro, sabemos que por ángeles, o sea, sí, claro, siendo misteriosamente, y una música que todos consiguen escuchar, incluso gente que estaba fuera de la ciudad. Hay registros de eso. Gente que estaba volviéndose ya a su casa, que escucharon las campanas, la música, y todos, por un instinto, algo así, por una inspiración, vamos a decir así, claro, todos se reunieron en la plaza, cerca del actual santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo. Y justamente la nube con el fresco entró en esta plaza. Hay una pintura muy bonita que podemos poner después sobre este momento, ¿no? Y la Beata Petruccia estaba ahí en la plaza. Y el fresco entró milagrosamente, recuérdense, por los aires, hasta un altar lateral de la iglesia, que estaba un altar incompleto, una pared incompleta de una capilla, que era la capilla de San Blas. E incluso, es interesante guardar ese dato, ¿no? Sí. Para el final. Para el final, vamos a guardar ese dato. Y ahí la Beata Petruccia, ahí sí, tuvo una sensación de, ya, mi misión está cumplida. Exacto. La Virgen llegó. No fue una mentira. Las voces no mintieron. Exacto. No. Y el pueblo todo se reunió ahí en la capilla y empezaron a cantar, a llorar de emoción, etc. Y el cuadro se quedó no pegado en la pared, se quedó como que a una distancia de unos 5 centímetros en el aire. Se quedó junto a la pared de la capilla lateral, pero no se quedó pegado a la pared. Qué impresionante. Y se quedó en el aire por años, décadas, siglos, ¿no? Es algo inimaginable. Impresionante. O sea, sin ningún apoyo, ningún clavo, o entonces vamos a poner entonces ahora cemento. No, se quedó ahí parado por su propia fuerza, ¿no? Es que impresionante, padre. Pues es una historia que uno no escucha así a cualquier momento, en cualquier lugar. De manera que es muy significativa. Es una devoción que es para nuestros días mismo, como ustedes van a entender más adelante, con la ligación que tienen con nosotros, con nuestro fundador.
Pero, en fin, padre, seguro que cuando la imagen llegó, pasaron milagros. O sea, seguro. Inmediatamente. Segurísimo, porque esto ya es un milagro. Un milagro de estos, claro. No sé si usted podría contar algunos o uno que más Claro le llamó que sí. la atención, padre. En los registros del santuario, incluso en este libro de sí, que hay un Monsieur capítulo, escribió, hay un capítulo, ¿no? En los 100 primeros días, por lo tanto hay un poquito más de 3 meses, fueron 161 y un milagros registrados. O sea, está en notaría, los archivos, notaría. allá, y aquí está. En el Exactamente, en el libro. Bueno, este libro fue reeditado en Paraguay, ¿no? En Sí. Asunción. Pero hay un plan de que hagamos otra reedición aquí en Colombia. Si la gente quiere, por favor, pongan los comentarios. Si quieren. Y ahí, pues, Sí, porque ya los libros se acabaron. sí. No, Allá no hay más. ya no hay Y más. los La que gente... trajeron eran muy poquitos. No. O sea, toca mismo hacer Sí, una reedición. por favor. Si hay deseo del público, Sí, por favor, nos sí, avise, señor. ¿no? Sí, pero muchos milagros. Vamos a contar solamente algunos. Bueno, incluso uno. A ver. Había 2 criminales, estaban encarcelados y por sus crímenes absurdos, habían hecho de todo, habían recibido la condena de muerte. O sea, ustedes En van la a época, ser... pues, En la época sí se cumplía. Y ahí, Están condenados a muerte. Eran 2 que estaban en la misma cárcel, en la misma celda. Uno no quería de ninguna manera recibir un sacerdote para la confesión. imagínense. Imagínense, el sacerdote fue rechazado. No quiso. Y el sacerdote pasó horas ahí intentando y el hombre con malas palabras, con blasfemias, con todo. Y el sacerdote le dijo, si la Virgen, claro, el sacerdote se enojó también, ¿no? Si la Virgen de Genazzano no te libre de la muerte, mañana estarás en la eternidad. Pero, o sea, ¿en qué eternidad? ¿en qué lugar de la eternidad? No era el cielo, ¿no? Por supuesto. Y él se quedó con aquello porque él había escuchado también la historia. Esto fue después de la aparición. Y él reza. El sacerdote ¿El que no se quería? va. El que no quería. Vea, el primer El milagro sacerdote de lo abandonó, claro, porque él no quería. Y él se quedó con aquello. Y la madrugada se puso de rodillas y rezó. Y él promete, si la Virgen de Genazzano lo libera de la muerte, él promete ir, ¿no?, a pie, caminando hasta su santuario para dar gracias. Cuando él hizo esta promesa, los grilletes, las esposas de las manos se cayeron inmediatamente por un milagro, de los pies también, y él, por un impulso de una inspiración, por como que una escalera invisible, No se veía. consiguió llegar hasta la ventana de la celda, de la cárcel. Por la altura tampoco da por como que una escala invisible. Pero era altísimo. Altísimo, era una torre. Y él se quedó ahí en la ventana y el otro, no hagas eso, qué locura, vas a saltar. Pero dijo, no, si Nuestra Señora del Buen Consejo me libró de los grilletes, me hizo llegar a esta ventana milagrosamente, me va a ayudar. Virgen del Buen Consejo, sálvame. Y se tiró. Acto de Y se lanzó. confianza. Ahí es confianza Se tiró. mismo. Y lo más impresionante que llegó allá abajo totalmente sano. No pasó nada. No pasó nada, absolutamente. Claro, claro, liberaron, ¿no? la justicia, viendo que el milagro había sido muy patente, claro, lo liberaron y él cumplió la promesa y llegando al santuario registró en notaría en todo lo que había pasado. Qué bonito. Pues hay resurrecciones, hay de todo, ¿no, padre? Sí, hay muchos milagros. Todo, seguro. Pero también, no solo milagros, sino que personajes muy importantes, papas, santos, parece que pasaron por allá, ¿no, padre? Pasaron por allá. Bueno, cuando una peste, una pandemia, ¿no?, estaba asolando Italia, el Papa Urbano VIII, el año 1630, fue hasta el santuario pidiendo que la pandemia cesara y cesó inmediatamente. Imagínense la bondad de ella. Después, el Beato Pío IX, estuvo en Genazzano antes de abrir el Concilio Vaticano I.
pidiendo gracias para... Que era una circunstancia Era una política circunstancia terrible, difícil. terrible. Los estados pontificios se Le los estaba con quitaron. mucho miedo de que, bueno, los estados pontificios fueron invadidos en esta época, ¿no? Sí, claro. Él tuvo que huir. Tuvo que huir, ¿no? Pero él fue a Genazzano a pedir un buen consejo. Qué bonito. Sí, cómo debería actuar durante... Y él proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la infalibilidad pontificia también. La Virgen del Buen Consejo la inspiró, ¿no? ¿Qué debía hacer? Qué bonito. Y hay tanta cosa, madre mía. Bueno, el Beato Pío IX, después San Alfonso María de Ligorio. ¿También? Él tenía en su escritorio un cuadrito de la copia de Genazzano y todas las obras que él escribía mirando a la Virgen Buen Consejo, pidiendo su inspiración, su consejo. Pues los libros de él son moralista de los mejores, si no el mejor. La selva, tanta cosa que él tiene. Las glorias de María. Las glorias de María. No. O sea, La preparación para la muerte. Hay tanta cosa. toda Nuestra Señora del Buen Consejo. Del Buen Consejo. Ayudando. Qué bonito. San Luis Orione. Más ¿no? reciente. Más reciente, falleció en 1940. Él estuvo ahí visitando también. Y mientras él oraba frente a la imagen, él entró en éxtasis, ¿no? ¿Sí? Su cuerpo se elevó del suelo y él en el aire milagrosamente pudo besar La el imagen. fresco, claro. Usted estuvo allá, es más alta, Un ¿cierto? poquito más alto, y más sí. lejos por Sí, el altar. Por el altar. Imagínese qué bonito. Él ¿Quién tuvo este vio esto? privilegio. O sea, qué impresionante. San Juan Bosco, Ah, él fue a Genazzano. Hay una placa, ¿no?, conmemorativa pidiendo gracias para la orden salesiana que estaban haciendo. qué impresionante. Pero hay toda historia. El Beato Stefano Bellesini, que fue el párroco de Genazzano, no. ¿En qué época, padre? Él fue párroco más o menos el siglo entre 18 y 19. 18 y 19. Hay ahí la cama de él, las reliquias. ¿El cuerpo de él está ahí? El cuerpo, sí. ¿Cierto? Sí, los restos mortales de él están en una capilla lateral. Y él era muy, muy devoto de Nuestra Señora del Buen Consejo. Muy devoto. Él hizo con que el pueblo tuviera una mejora en la fe, ¿no? De tal manera, sobre todo él brilló mucho por su obediencia, ¿no? A ver, él estaba muy enfermo. Ahora, el año en concreto no me recuerdo, pero estaba enfermo y eran las vísperas de la fiesta de Nuestra Señora de la Luz, de la presentación del Señor. 2 de febrero. 2 de febrero. Estaba enfermo y él iba a fallecer el primero. Y el superior le llegó, pero, a ver, Padre Stefano, si usted fallece un día antes, la fiesta mañana de Nuestra Señora, no hay fiesta. No hay fiesta, se acaba. Entonces, tú tienes obediencia de no morir hoy ni mañana. Qué Está claro. impresionante, ¿no? El superior. Sí, señor. No. Y falleció el 3 de febrero. Aguantó 2 días. Aguantó 2 días. O sea, Dios, pues, obedeció al orden del superior. O sea, Sí. impresionante, ¿no? Impresionante. Pero no fue el único caso interesante, ¿cierto? Tiene otra cosa. ¿De qué? ¿De él? ¿De él? ¿Sí? No. Ah, sí, después de fallecido. Eso. Usted sabe, cuenta No, usted, vale, pues, claro, por usted supuesto. está con la palabra. Sí. Después que, falleció la madrugada del 2 para 3, cuando ya el oficio de Nuestra Señora había terminado. Perdón, él falleció en la madrugada del 2 para el 3, de manera que él falleció en una fiesta de Nuestra Señora. de Nuestra Señora. Pero ya no estorbaba más, ¿no? Claro. No impedía la fiesta. No impedía la fiesta, ya se había terminado. Y habían preparado un ataúd para él pequeño. Era muy pequeño, por una equivocación. Ay, Dios. Entonces él muerto y el cuerpo no entraba. Y el superior sabía que él era muy obediente. Dijo, Padre Stefano, tú siempre brillaste por la obediencia. Obedeciste para morir. Entonces yo te doy la obediencia. Hay que retraer un poquito las piernas para que tu cuerpo entre en el ataúd. No. En el mismo instante, el cuerpo, las piernas, como Qué que impresión. se doblaron para poder entrar. Y hasta hoy los restos mortales ¿Están así? Están así. ¿Se sí, ve? Sí, se ve. No, señor. Impresionante, ¿no? La Impresionante, obediencia. ¿no, padre? Él brilló mucho. Para más allá de la muerte. La Sí. obediencia, ¿no? Qué frutos maravillosos. Y bueno, doctor Plinio Correa de Rivera pues estuvo allá. Y él ¿En dijo, qué año, padre? él estuvo el año 1988.
Pero la relación de él con ese señor del Buen Consejo es bien Empezó más, antes. ¿no? Del Sí. Colegio San Luis. Del Para los que no Colegio San saben, Luis. él estudió en un colegio jesuita Sí, que se llama San Luis. Colegio San Luis. Y es una historia muy bonita también, ¿no? Las copias de Nuestra Señora del Buen Consejo también hacen milagros. Hace milagros. Y la copia que hay del Colegio San Luis, de los jesuitas en São Paulo, Brasil, la copia es milagrosa, Qué impresionante. ¿no? Fue en una época de mucha persecución en Portugal, en Brasil, contra la religión católica. Los jesuitas cerraron 50 años. Sí, Terrible. los jesuitas fueron cerrados. Y dos sacerdotes brasileños que estaban estudiando en los jesuitas en Roma, bueno, jesuitas cerrados, ¿no? Persecución contra la Iglesia Católica. Entonces, eso fue en el siglo XIX. 19. Los hermanos Campos Lara, los dos hermanos, ¿no? De la ciudad de Itu, ahí vecina a São Paulo, Brasil. Y ellos, uno falleció en Roma y el otro en la duda. ¿Dejo el ¿Qué hacer, sacerdocio o no? Imagínense. Fue una orden papal, ¿no? Para cerrar. Cerrar. O sea, el Papa mandó cerrar la orden religiosa y ¿qué hacer? Y él estaba por las playas de Ostia, ¿no? Ahí del mar cerca a Roma, pensando, hasta que apareció un personaje muy misterioso. Se acerca a él y le entrega un cuadro de la Virgen del Buen Consejo, una copia, diciendo, vuelve a Brasil, su tierra, pero lleva este cuadro contigo. Guarda este cuadro, porque antes de tu muerte todo estará solucionado. Qué miseria. El personaje desapareció. ¿Sumió? Sumió. Un ángel, seguro. Y justamente él está ahí cerca del puerto, entra, busca el primer navío y justamente este navío estaba viniendo para América, Y ¿no? lo dejan subir. sin dificultad. Y con el cuadro llega y guardó a lo largo de años en su casa, en la casa de sus papás. Y antes de su muerte, los jesuitas fueron ya como que reabiertos, ¿no? Y ahí en Itu se hizo un colegio jesuita y esta comunidad después se mudó para São Paulo, para la capital. Y fue en este colegio que el niño Plinio Imagínense. iba en los intervalos rezar Delante de esta imagen. delante de esta imagen, pidiendo fuerzas para mantener su pureza. Imagínense. Había una congregación, ¿cierto, padre? Congregación Mariana del Colegio San Que Luis, estaba anexa ahí. anexa y tenía la devoción a Nuestra Señora. Pero ver, claro, niño rezaba es la Virgen. Claro. Buen consejo, como que la vocación se esfumó así, ¿no? En su mente. Y él pasó años guardando aquel dulce recuerdo de niño, pero sin conocer mucho a la historia de la Virgen del Buen Consejo, hasta que el año 1967, bueno, doctor Piño, muchos ya escucharon hablar sobre él, un jefe mariano católico, Imagínate. es Diputado más votado de la época a los 24 años para ser 25. lo que él Por quería ser católico. por ser católico. Lo que él quería era defender los valores De la iglesia. de la iglesia. Hasta que el año 1967, diabetes. Terrible. Una diabetes, Durísima. pero durísima. Tuvo que amputar, no, De los 5 dedos él tenía el principal, del ¿cierto? pie, sí. De los 2 pies. Sí, no del pie derecho. Imagínese. No, él tuvo que amputar los O sea, dedos. terrible. O sea, Estuvo a punto de morir. Él sintió, ¿no? sí, por la Que iba a diabetes. morir. Y después, en la recuperación, Sí. en la cama de hospital, un amigo había ido a Roma y había estado en el santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo. Pero a lo largo de la enfermedad, él había recibido un libro Ah, sí. de un escritor, Australiano. sí, Este mismo, exactamente, padre. australiano. Monsieur, hay muchas maneras de pronunciar, ¿no? La pronunciación. Dillon o Dillon, como, claro, el nombre es un poco... Es Monsieur Dillon, que llamamos. Él escribió
en francés australiano, pero esta obra fue o escrita, o no, creo que fue traducida inmediatamente después del francés. Dr. Pino lo leyó, le encantaba leer en francés. Lo leyó en francés, este libro, que es la historia de Nuestra Señora de Buen Consejo. Yo tuve en las manos... Subrayado, ¿no? Uy, vamos a poner un recuerdo fotografías. especialísimo. Yo tuve este libro, ahora se habla en mi habitación ahora, por meses, ¿no? Es una gracia Especial. especial. Uno siente la fuerza ahí de la... Y él empezó a encantarse. Madre mía, cuántas maravillas sobre la Virgen del Buen Consejo, cuántos milagros, no es posible. Y como el amigo estaba viajando para Italia, él dijo, mire, por favor, si usted consigue visitar el santuario, tráigame algo. Y el amigo, el día 16 de diciembre de 1967, estuve en el hospital y Dr. Pino en la cama, recuperándose, y abrió como que era una estampa, no, ya estaba marcada, como que descubrió. Dr. Pino cogió el cuadro, puso ahí, aquí, apoyó en sus piernas y se quedó 20 minutos en silencio, mirando, sonriendo. Y todos percibieron que algo estaba pasando ahí. Algo estaba pasando ahí. Y Monseñor Juan estaba a los pies, ¿cierto? Monseñor Juan Él se puso a los pies para poder ver la reacción. Y la mirada, él dice que la mirada de Dr. Pino cambiaba, ¿no? Porque uno de los milagros del fresco de Nuestra Señora es que el fresco cambia. Eso no podíamos olvidar de decir. Seguro, cambia de color, cambia de expresión, cambia físicamente de facciones. Imagínese. De tal manera que en un siglo, que era el siglo XVII, el pintor más famoso de Italia quería hacer una copia para la ciudad de Génova, ¿no? Y puso ahí su material de pintor y no conseguía copiarla, porque la imagen estaba continuamente cambiando de manera muy pintoresca, como que jugando también, un poco así, mudando de colores, mudando de expresión, hasta el momento que dijo, señora, por favor, se arrodilló y dijo, señora, tengo que hacer esta copia, ¿no? Por favor, quédese ahí, de manera para poder que yo pueda hacer la copia, ¿no? Y ahí la Virgen se quedó con esta expresión. Y él consiguió hacer la copia. Qué bonito, padre. No. Y el Dr. Plinio vio la imagen cambiando de colores. Muchos que estuvieron allá vieron eso también. Muchos incluso de los caballeros. Es algo... alguien podría pensar, bueno, es algo subjetivo. Pero muchos dijeron que empezaron a ver la imagen cambiando de colores o como que cambiando de forma, moviendo el rostro y desviaban la mirada y todo estaba normal. Y cuando ponían de vuelta la mirada, percibían el cambio. Dr. Pino vio eso. Y él solamente interrumpía los 20 minutos diciendo, miren cómo ella es bondadosa, es bella. Mira cómo cambia. Solo eso. Frases cortas. Fue la gracia. Fue la gracia. De la vida. Que le confirmó en la vocación, ¿cierto, padre? Porque después él contó. Sí. Porque él estaba muy preocupado de que aquella enfermedad que lo llevaría a muerte fuera un castigo de la Virgen. Fuera un castigo. No. Y él preocupado, ¿será que no fue por culpa mía? Y Nuestra Señora internamente en su corazón le decía, su vocación, su misión se cumplirá. No vas a morir. Morir antes de cumplir la misión. Exactamente. Fue la gracia que los sostuvo. Los sostuvo por toda la vida. Porque ahí él tiene más, como 30 años. Exactamente. Uy, no, padre, nos están diciendo que tenemos 5 minutos. Ay, Dios mío. Bueno, hablamos de Dr. Plinio, podemos hablar algo de Monseñor. Pero, claro. Pero padre, es que Monseñor, nosotros hicimos, ¿no? Como que no es un álbum, es una compilación, un libro de todas las gracias que Monseñor recibió en Genazzano a lo largo de toda su vida. Fue la consejera de él. Los heraldos del Evangelio, los caballeros de la Virgen, existen por causa de este relacionamiento entre los dos. Así es. Y cuántas gracias. ¿Cuál? Elija una, diácono. Uy, padre. Esta de que Nuestra Señora respiró. Sí. Parece que es fundamental que nuestros seguidores conozcan esto. Fue el año 1984. Monseñor había estado por primera vez allá en Genazzano el año 78. 1984, él estaba pasando por una prueba, una dificultad terrible.
porque por cuestiones de ataques contra el grupo de la época, y él se sentía culpado de que el grupo o sea, a futuro, Sí. no los heraldos del Evangelio, antiguamente el grupo Tradición, Familia y Propiedad, el grupo se cerraría por culpa de él. Y no era esto. Y no era eso. No era. Pero él tenía todas las pruebas que los ataques habían sido porque él había dicho palabras imprudentes, que no sé Sí. cuánto. Él estaba, Pues, había viajado a Europa, pero no un viaje así de paseo, ¿no? No. Había viajado para trabajar duro, para conseguir pareceres de teólogos, de que... de apoyo. De apoyo, de que no había pasado nada, ¿no? Y él estaba así, y mucha gente persiguiendo, hasta que fue el día 8 de diciembre de 84, día de la Inmaculada Concepción. Él tenía la mañana para rezar delante del fresco, y en la tarde tenía que coger un avión hasta Múnich, o no, Frankfurt, para trabajar allá también, porque teníamos una casa allá. Sí. Él preocupado. Pero mientras rezaba, alguien le dice, mire, llegó un relato, ¿no? Antiguamente se hacía mucho eso, se grababa un relato. Llegó ahí de São Paulo, Brasil, sobre el caso. Y dijo, no voy a escuchar aquí. O sea, ya estoy... No voy a un salir, problema más. No voy ¿no? a salir de la iglesia, ¿no? Sí, él dijo, no voy a salir de la iglesia. Ay, no, pero qué? parece es importante. No voy. Pero es de São Paulo, quizás sea... Está bien, vamos. Pero no voy a salir, voy a poner bien pasito aquí, ¿no? El volumen bien bajito, pasito. Y escuchar, mirando para ella, para que el problema... Y cuando él puso el play, era la voz de Dr. Plinio. No, quiero un consuelo para Ya. él siempre. Y decía, Juan mío, ¿no? Hijo mío, esté tranquilo, está todo solucionado. Pasó algo aquí que no sé cuánto, está todo solucionado. Tenga confianza en Nuestra Señora. Escuchando y mirando la imagen. Y él emocionado, ¿no? Después apagó el grabador, el aparatico, el aparato. Y empezó a rezar muy consolado. Pero en determinado momento él vio que la imagen empezaba a respirar, Ay, a coger aire. Y el niño Jesús también. Él dijo, no, eso es una impresión, que esto es una impresión subjetiva, porque estoy muy contento, ¿no? claro. No voy a decir a nadie. Y seguía la imagen respirando. Y él consolado, hasta que el compañero que estaba a su lado, usted está viendo. Y Monseñor Juan, ¿está viendo qué? Que la imagen está respirando. Ahora no tengo duda, ¿no? Si dos Claro, también la misma confirmó. cosa. Y dijo, fue la gracia que me confirmó en la devoción a Nuestra Señora. Después de eso, sentir el cariño de ella. Uy, eso para mí marcó, como que diciendo, hijo mío, pase lo que pase, yo siempre estaré contigo. Qué impresionante, padre. Este es uno. No. Y nuestro tiempo ya se fue. Ya se acabó, si no Y nos tenemos van a... un montón de hechos para comentar, pero vamos a dejar aquí, si a usted parece, padre, y darle las gracias por venir y estar con nosotros. Es una Y a alegría. nuestros seguidores que pues tengan esta devoción a Nuestra Señora. Seguro ella les va a hacer muchos milagros. Tal vez no materiales, sino sobre todo espirituales. Sí. Tengamos esta devoción, que es la devoción principal de los caballeros. Y en este momento pedimos la bendición, Padre, para todos. Con mucho gusto. Por intercesión de la Virgen del Buen Consejo, de la Madre del Buen Consejo, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!